Miren dónde estamos. Estamos en la ciudad de Kioto, en Japón. Les vamos a estar mostrando qué es lo que vamos a venir a hacer acá. Venimos a visitar el santuario de Fujimi Inari Taisha y vamos a estar entrando en este lugar. En la entrada van a ver un tori grande, que es este arco. Quiere decir que estamos entrando a un lugar sagrado acá en Japón. el tori este grande, apenas entramos, fue donado por uno de los samuráis más importantes de acá de Japón. A lo largo de todo este santuario vamos a ir viendo distintos zorros con una llave en la boca, y eso quiere decir que son los guardianes de todo este lugar. Es muy colorido, ¿no? El color naranja este es súper llamativo. Me emociona mucho decir esto, pero estamos en el lugar más antiguo de Kioto. O sea, es incluso más antiguo que la misma ciudad. Se inauguró en el año 700. La ciudad todavía no existía. Dicen que hay más de 10.000 toris en este santuario, y que a medida que uno va pasando los toris, es como que el lugar se va purificando cada vez más. Miren, acá tenemos el mapa completo de lo que es el lugar. Está ubicado sobre un monte y los toris están todos ubicados allá arriba. Esto es a lo que yo venía. Llegamos como a un mirador. Luego de subir tantos escalones, bien, no puede respirar, pero miren, tenemos una vista privilegiada de la ciudad. Y si seguís subiendo, la vista te premia así, mira, cada vez mejor se ve. Bueno, quiero creer que estamos cerca de la cima, pero bueno, es largo el camino, y mucha subida, así que no es para cualquiera. Vamos por la cima. Vamos que se acaba. Creo que decía 10-15 minutos más todavía. Creo que estamos en la cima, me parece. Uf. Con mucho sacrificio. Ahí tienen el altar de la cima. Mucha gente como agradeciendo o pidiendo algo. Este es un lugar totalmente sagrado. Bueno, la cima es el lugar donde más cantidad de toris podemos ver, todos apilados. Y en la cima una roca. Aprovecho para mostrarles cómo serían las casitas acá en un barrio de Japón. Miren, estas son casitas normales de un barrio residencial. Se ven lindas, ¿verdad? Los autos son tan pequeños porque no tienen mucho espacio, entonces entran perfecto. Miren como apenas encaja el auto en su lugar de estacionamiento. Les voy a mostrar cómo es una casa tradicional japonesa. En Japón vos te tenés que sacar el calzado. Miren, acá tiene una puerta que separa lo que es la entradita de afuera con la casa. Iniciamos con un living. Miren, tienen todos muebles de madera, todos de madera prácticamente. Para esta otra parte de la casa, acá tenemos como una sala de estar con dos sillitas. Bien, tenemos lámparas bien orientales con estas cintas. Tiene cocinita, todo se separa por paneles. Acá tenemos una especie de baño, pero el inodoro lo tenemos separado también. Lo que me sorprendió más es que es una casa antigua, pero adaptada a la modernidad, ¿no? Acá en Japón usan mucho el inodoro inteligente. Después que terminas de usarlo te puedes lavar. Lo controlas todo desde este panel. Y eso no es todo, el baño también incluye la ducha. Y miren esto, como una especie de piletón. Esto sí es muy de acá, donde vos te podés dar un baño, lo llenás completo de agua, agua caliente, y bueno, te puedes dar un baño ahí. Les voy a explicar mejor que Lucas, porque yo sí me informé. Esa es la sabionda. Los japoneses, este es un tipo de baño. Hay un taburete y hay un
cuenco. Lo primero que hay que hacer es, para los japoneses, bañarse es como un ritual. Entonces primero uno se tiene que bañar completamente, tenés que estar todo desnudo y te pones el shampoo, el acondicionador y te lavas todas las partes del cuerpo. Todas las cuerpos, toda la parte del cuerpo. Luego, lo que hacen los japoneses es llenar la tina, que incluso, según leí, hay veces que partes de las familias, no sé si lo sabes, Lucas, No. pero comparten todos la misma tina. ¿En serio? ¿Ahí adentro? Se pueden meter 2 personas. Ah. Es como un momento de sociabilización para ellos. También tiene un patio interior donde también tiene otra especie de piletón para hacerlo, para bañarte al aire libre. Y en la parte de arriba les voy a mostrar cómo es, porque se van a sorprender. Acá tenemos la parte de la habitación con 2 camas muy cómodas, se ven. Este es el tatami y este espacio donde puedes venir a tomar el té, acostarte, sentarte. Miren, acá tengo abierto, pero tiene unas ventanas de papel. Por este pasillito de una de las callecitas de acá de Kioto vamos a poder encontrar este alojamiento que les estaba mostrando. Se llama Otonari. Si quieren reservar, tienen que escribirle a Izuke Inn. Ya que estamos, les voy a mostrar algunas callecitas acá en Kioto, que creo que es lo más lindo de esta ciudad. Hay mucho cableado por arriba, pero que no molesta visualmente, ¿o no? Todo muy limpio la ciudad. Totalmente, re Sí. limpita. No hay como un desorden visual que digas, oh, qué feo esto, qué prolijo que queda. Se ve todo muy impecable. Incluso no hay veredas. Pueden ver que estamos caminando sobre la calle. Pero bueno, hay unas líneas marcadas donde te indica por dónde debería ir el peatón, por dónde debería ir la bicicleta, que tiene solo este caminito, y por el medio debería ir los autos. Ay, miren lo que tenemos por acá. Tenemos una feria japonesa en el medio de la calle. Todas, sí, kimonos. Kimonos serían esta especie de vestidos. Bien, 1100 yenes. Una curiosidad. Como a Luca le gustan las cosas curiosas, a mí también. Los autos, los conductores manejan al revés, como en Londres. Lo cual complica todo, porque también para caminar usan el otro lado de la vereda, ¿o no? Claro. Allá nos pasó que íbamos caminando a la noche. Todo en contramano. Estábamos en contramano. Veíamos que venía un manón de gente. No, nosotros estábamos caminando mal. Miren que encontré un kiosquito en la calle. Acá nomás, ¿o no? En el medio de la calle, donde pasan los autos. Que no nos sorprendan que estas máquinas están por todos lados acá en Japón. Y valen todos alrededor de $1. 155 yenes más o menos es $1. Y aprovecho para mostrar cómo son las monedas, ¿no? Acá en Japón. Esa Mire. no sabemos cuánto vale. Esta no tiene número, pero mire, tiene un agujero en el medio. Es para que miremos por ahí por la endijita. Esa Bueno, es 50. de 50. Y esta es de 500. 500, son como $3. Y también les vamos a mostrar los billetes. Acá tengo, esto lo retiré en el aeropuerto. No se retira plata en el aeropuerto porque es más caro. Y estos son auténticos billetes de yenes. Son hermosos. Del otro lado tiene como una especie de, ahí, no sé, mar. Para sacar el ticket tienen que venir a estas máquinas, ponen acá la cantidad de personas que quieren comprar, ahí seleccionamos el monto y metemos monedas. 200, ahí me devolvió y acá tengo los tickets. Toma, a ver, pasa con el boleto. Tiene una flechita que va para arriba. Ahora metemos esto acá en la máquina, lo va a chupar. Ahí me abrió y lo devuelve acá. Siempre agarren el ticket porque esto lo van a utilizar para salir de la estación. Bueno, y acá es sencillo porque de un lado va para un sentido y del otro va para el otro lado. Así que no hay forma de confundirte. Súper rápido vino a la estación. Increíble. Y va estallado de gente. Efectivamente, acá caminas y te encontrás con un templo. Por si no saben, Kioto fue la capital imperial por más de 1000 años. Es por eso que los emperadores mandaron a construir un montón de templos y santuarios acá en esta ciudad. Y se conservan muy bien, ya que en la Segunda Guerra Mundial
Kioto fue la única ciudad que no fue bombardeada, entonces está todo intacto. Como verán, hasta las casas conservan su cultura tradicional. Son modernas, pero podemos ver que conservan el estilo, ¿no? Hay algo muy particular en las callecitas, en las casas, perdón, de acá de Kioto. Lo único que ven acá, este pequeño animalito, es un raccoon. Le llaman ninja raccoon. Y se ponen en las puertas de la casa porque son como guardianes protectores de malos espíritus. Ahora venimos al Family Mart. Este es una de las tiendas donde podés comer de forma más económica acá en Japón. Podés conseguir comida recién hecha por 2 a 3 dólares. Bueno, ya conseguimos nuestro almuerzo. ¿Cuánto gastamos? Gastamos 6 dólares nada más. Bien, 3 dólares cada uno sería. Sí. Compramos el pollito. El Pollo. pollito pío, el pollito pío. Famichiki. Este es un pollo que se hizo viral en redes. Famichiki. Famichiki. Se consigue acá en el Family Mart. Parece publi, pero no es publi. Y además compramos unas papas. Son como papas al horno y se comen con escarbadiente. Quedan hasta las carbadientes. Son muy buenas, ya las hemos probado anoche. En Argentina se acostumbra a comer en la calle mientras caminas, pero acá no. Cuando compras comida, por lo general te quedas parado en algún rincón y comes tranquilo y luego continúas caminando. Bien, ¿sabes que vamos a tener un problema? ¿Por qué? Después, todo lo que estamos comiendo lo vamos a tener que llevar todo el viaje. Lo devuelvo. Básicamente porque no hay tachos de basura por ningún lado. Acá estamos a la salida de la tienda y no hay nada de cestos de basura por ningún lado, tampoco en las calles. No ves cestos de basura acá en Japón. Ahora vamos a ir caminando a otro punto turístico de esta ciudad, que es el barrio de Gion, que es donde habitualmente se encuentran las famosas geishas. ¿Qué son las geishas? Bueno, son personalidades, artistas tradicional de Japón que entretenían en los banquetes y reuniones a través de la música, el baile, la conversación y el servicio de té. Están vestidos con kimono. Estamos llegando al barrio de Gion y ya se empieza a ver gente con los trajes tradicionales. Cada vez está lloviendo más fuerte, pero bueno, no queríamos dejar de seguir recorriendo. Bueno, ya estoy todo mojado, como verán, me mojé todo, el pelo. Somos los únicos que no tenemos paraguas, pero bueno, cuando hay que recorrer se sigue igual. El show debe continuar, dicen. Gion es uno de los barrios más famosos y tradicionales de Kioto. Es uno de los pocos lugares de Japón donde todavía se puede sentir la atmósfera del viejo Japón de las geishas. Es por eso que en algunas callecitas se suele ver algunas de ellas. Estas son las famosas geishas. Dudo que hoy las veamos porque el día está súper lluvioso, pero bueno, así se ven. No solamente... Uy, perdón. Estoy toda mojada. No solamente se ven geishas acá, sino se ven maikos, que son las aprendices. No sé si lo saben. No sabía que había varios rangos. Y dicen que se suelen ver, pero es por el atardecer, cuando van a las casas de té. Otra de las cosas es que tienen que tener consideración de que las personas no las acosen, porque hay tantos turistas. Hoy no, claramente, porque hay menos, ¿no? Llueve. Somos casi los únicos, diríamos. Entonces tratemos de no molestarlas, no acosarlas, no pedirles fotos. Ellas están trabajando y ya. En caso de que quieran ver una geisha, pueden ir a un lugar especial que ofrezcan servicio de té y ahí pueden verlas tranquilamente. Bueno, hay callecitas de este barrio de Gion donde no se puede sacar fotos ni filmar. Es por esta razón. Cobran una multa de 10.000 yenes si te ven filmando a alguien. Y en algunas calles también directamente está prohibido entrar. Miren, este cartel lo dice: no podemos acceder como turistas a una calle como estas. Recién me estaba mostrando bien que esto te dice que esta es una de las callecitas por donde suelen andar las geishas. Tenemos vista a un templo, a una pagoda, ¿no? Mejor dicho. Sí, como niveles, ¿no? Sí. ¡Wow! ¡Qué increíble que se ve esto! Suele ser una torre tradicional que hay en los templos budistas en Asia. Eso es una pagoda. Simboliza la conexión entre el cielo y la tierra. Ah, por eso son altas, ¿o no? Y que cada nivel representa los 5 elementos del universo: la tierra, el agua, el fuego, el viento y el cielo. Bueno, y como verán, están hechas de madera y piedra y con los techos curvados hacia arriba. Lo que tiene ahí en la punta tiene como una especie de aguja que se llama Sorin y representa la conexión con el cielo.
Se ve lindo, ¿no? Estas calles. Re lindo, re tradicional. Kioto, Sí. la verdad, se robó mi corazón. No hay rincón que no sea lindo, ¿no? No hay rincón que no sea lindo. Miren cómo está lloviendo y la cantidad de turistas que hay. A esta gente no los para ni la lluvia. Miren, 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 miren la cantidad de gente que hay. No se puede caminar, ¿eh? Miren las señoras cómo se chocan. Es imposible caminar. Bueno, llegamos a esta otra pagoda que se ve mucho más linda porque es de color naranja. Su nombre es Kiyomizu-dera y significa Templo del Agua Pura. Fue fundada en el año 778. Otra más que existía antes que existiera la ciudad de Kioto. Bueno, vamos a entrar al templo. Sacamos una entrada porque adentro hay un balcón de madera con vista a todo Kioto. Así que estamos entrando. Vamos a ver qué vista nos aprecia, ¿no? Como verán, es un lugar sagrado, hay incienso, hay una llama con incienso y hay gente haciendo reverencia, el famoso saludo. Una particularidad, como decíamos, este balcón está construido sin clavos. En teoría acá se debería ver toda la ciudad, pasa que hoy está muy feo el cielo. Y apenas se ve. ¿Qué fue eso, Luca? No sé, pero compramos el famoso mochi que venden acá en Japón. Vamos a probarlo. Compré el de chocolate, pero también había de matcha. A ver. ¿Te gustó? Es rarísimo. Es como un chicle. Miren cómo es. Wow. Vinimos a conocer el pabellón dorado. Y para venir sí o sí no había metro, así que tuvimos que tomar un autobús en el centro de Kioto y no sabíamos cómo pagar porque no tenemos la tarjeta ni la Icoca ni la Suica, así que lo único que teníamos era efectivo. Y bueno, vos subís por la puerta del medio, cuando llegás al destino tocas la parada, te bajás y ahí es donde vos le pagas al chofer, en la bajada. Hay una paz acá, ¿no? Modo zen. Muy tranquilito se nota. Escuchan sonido de pájaros, De la campana. naturaleza, el viento, campanas. Escuchen, escuchen. Tiene láminas de oro, todos en los pisos superiores. Por el atardecer, en este lago suele reflejar mucho mejor el color dorado y hace como un efecto resplandeciente. No sé si llegan a ver, pero justo en la punta hay un ave fénix. Representa el renacimiento. Wow, es muy bonita, ¿o no? Es hermoso. En este templo hay unas maquinitas donde podés meter una moneda y te da una especie de boleto de la suerte. Se llama Omikuji, te da como una predicción sobre lo que te va a pasar en el futuro. Lo abrimos, es un papelito enrollado que viene con todas estas siglas japonesas, ¿no? Por suerte me salió buena suerte. El problema es si te sale mala suerte. Lo que tenés que hacer es enrollar este papel y lo desechás en este mismo templo para desechar esa mala suerte también. Miren, 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 miren eso. Son como carretas, pero en vez de usar un caballo para tracción, usan un humano. Definitivamente este es el peor lugar para venir, porque si bien en todos lados hay turistas, acá directamente no se puede caminar por las calles. Está pero las dos veredas, tanto la de enfrente como esta, abarrotadas de gente. No, mirá esto. Es un quilombo. Está complicada la entrada del bosque de bambú. Miren lo que es esto. Todo a nuestro alrededor hay un montón de cañas de bambú. Lo bueno es que acá adentro no se paga entrada, o sea, son callecitas que te mandas por adentro y es bosque de bambú auténtico. Si no leí mal, miren los bambús entre 20 y 30 metros de alto. Wow. No hay nada peor que hagan esto los turistas, mira, vení. Ah, no, mirá. Escribiendo los bambú. No, eso no se hace. El hombre dañando siempre la naturaleza. No aprendemos más.